tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Queremos saludar a los medios de comunicación que ya están en contacto con nosotros y también a las personas que nos sintonizan en televisión digital, en plataformas digitales y también en frecuencias radiofónicas. En esta noche, gracias también por tan importante labor a mi compañero Yolislaman Cárcova en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Comentarle que nuestro invitado en esta noche es el oncólogo Teófilo López Contreras, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Y sin más preámbulo, queremos también ya ceder la palabra a la doctora Argelia Julián Aquino. Ella es jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca. Muy buenas noches y adelante, por favor. Buenas noches, auditorio. Gracias, Diana. El día de hoy me permito presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, con corte a las 9 horas. Dentro de nuestro reporte del panorama nacional, al día de hoy tenemos 684,113 casos confirmados, de los cuales 72,179 han sido defunciones. En el panorama estatal, el reporte al corte del día de hoy nos indica 22,573 casos notificados, 6,679 casos negativos, 798 casos sospechosos aún con el reporte pendiente de laboratorio y 15,096 casos confirmados por esta enfermedad, de los cuales 13,324 se encuentran recuperados, 1,376 lamentablemente son defunciones y 396 se encuentran en aislamiento hasta el día de hoy. Dentro de nuestro panorama jurisdiccional, el reporte en Valles Centrales, jurisdicción número 1, tenemos al día de hoy 3,517 casos negativos por COVID, 349 aún casos sospechosos pendientes por el reporte de laboratorio y 10,088 casos confirmados. Lamentablemente tenemos 661 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, al día de hoy tenemos 734 casos negativos, 84 casos sospechosos, 1,528 casos confirmados y 269 defunciones. En jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, el reporte es de 850 casos negativos, 164 casos sospechosos, 1,639 casos confirmados y 239 casos en defunciones. En jurisdicción sanitaria número 4, Costa, el reporte es de 444 casos negativos, 65 casos sospechosos, 651 casos confirmados y lamentablemente 73 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, tenemos 866 casos reportados como negativos, 104 en estatus de sospechosos, 938 casos confirmados y 93 defunciones. Y en jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 268 casos negativos, 32 casos sospechosos, 252 casos confirmados y 41 lamentables defunciones. Dentro del reporte de los casos positivos al corte del día de hoy, tenemos 66 casos nuevos, afectándonos principalmente 20 municipios de la entidad, en el cual encabeza el municipio de Oaxaca de Juárez con 30 casos nuevos al día de hoy, Santa Cruz Jojocotlán con 7 casos nuevos, Santa Lucía del Camino 5 casos nuevos, Santa María del Tule y Villa de Sachila con 4 casos respectivamente, y el resto de los municipios con 2 y 1 casos reportados.
Dentro del reporte de los casos confirmados, de los 15,096 casos al día de hoy, principalmente nos están reportando el grupo de edad con mayor afectación es entre 25 a 44 años, con 6,876 casos, seguido del grupo de edad de 50 a 59 años, con 2,477 casos. Y en tercer lugar tenemos el grupo de edad de más de 65 años, con 1,935 casos confirmados. Por género tenemos que el 45% del total está afectando al género femenino, es decir, 6,849 casos, y el 55% a los masculinos, es decir, 8,247 casos. De acuerdo al tipo de atención de estos casos confirmados, el 21% han sido atendidos en hospital, es decir, 3,219 casos, y el 79% están atendidos de manera ambulatoria, es decir, 11,877 casos. De acuerdo al reporte de la atención de estos casos confirmados por institución, los servicios de salud de Oaxaca han atendido un total de 10,272 casos, el IMSS régimen ordinario 2,755 casos, el ISSSTE 776 casos, IMSS Bienestar 629 casos, SEDENA 233 casos, CEMAR 141 casos, PEMEX 130 casos y otros 160 casos. De acuerdo a la afectación al personal de salud al corte del día de hoy, llevamos un reporte de 731 médicos afectados por este padecimiento, 967 enfermeras y 698 ocupación afines al personal de salud. Del total de los casos activos al corte del día de hoy, que son 396, están distribuidos de la siguiente manera por jurisdicción sanitaria. En jurisdicción sanitaria número 1 tenemos 323 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 16 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 3, 5 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 18 casos activos. En jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 27 casos activos. Y en jurisdicción sanitaria número 6, 7 casos activos. En el reporte de las defunciones, al día de hoy de las 1,376 defunciones, el reporte por grupo de edad con mayor afectación lo estamos observando en el grupo de 65 años y más, con 620 defunciones, seguidas por el grupo de edad de 50 a 59 años, con 332 defunciones, y de 60 a 64 años, con 189 lamentables defunciones. Dentro de las comorbilidades asociadas a estas defunciones, el 39% lo representa la diabetes mellitus, el 37,4% hipertensión arterial, el 26,9% la obesidad y el 6,8% la insuficiencia renal. De acuerdo al género, observamos que el 34% de estas defunciones son en sexo femenino, es decir, 466 mujeres, y 66% han afectado al sexo masculino, es decir, 910 personas del sexo masculino. Dentro de el reporte de la ocupación hospitalaria al corte del día de hoy, el porcentaje de camas ocupadas en los hospitales con atención a pacientes COVID
tenemos el reporte de una ocupación del 29.7%, dentro de las cuales los servicios de salud de Oaxaca tienen una ocupación del 26.1%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca un 64.3%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66.7%, la Secretaría de la Defensa Nacional 17.5%, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al Estado el 49.2%, el IMSS régimen ordinario un 30% de ocupación, el IMSS régimen bienestar 26.3% de ocupación, Petróleos Mexicanos 41.7% de ocupación, Secretaría de Marina 11.8% de ocupación y el sector privado un 37.5%. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Buenas noches. Enseguida le cedemos la palabra al doctor Teófilo López Contreras, oncólogo clínico del Hospital H. Raeo, con el tema El cáncer en tiempos de COVID. Pues, muchas gracias, muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y permitirme participar en información a la población general acerca de esta pandemia que estamos padeciendo, no solamente en Oaxaca. Los ciudadanos oaxaqueños deben de entender que se llama pandemia porque afecta a todo el mundo, ¿sí? Y en este caso tenemos aquí representado el mapa mundial del coronavirus. Nosotros tenemos acceso a una institución que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se encarga de vigilar esta enfermedad alrededor del mundo. Y en este caso tenemos que en el mundo, estas son estadísticas que yo pude realizar al 15 de septiembre, donde tenemos que en el mundo se han reportado más de 29 millones, de infecciones por COVID-19. Y de estas 29 millones de infecciones que se han reportado en el mundo, desafortunadamente han fallecido 930,000 personas alrededor del mundo. Ahí anteriormente veíamos la gráfica donde los países más afectados eran Rusia, Estados Unidos, Brasil, que es donde ahorita están, y en la India, donde más están, la curva va en ascenso. Y como ya escucharon ustedes, la curva en nuestro país, afortunadamente llevamos 7 semanas epidemiológicas, que la curva se mantiene afortunadamente en un descenso de esa pandemia. Tenemos que, comparando, y a mí se me ha invitado a participar para que veamos esta preocupación de los pacientes con cáncer, que se ha encontrado en muchos pacientes están preocupados por lo que están pasando los pacientes con cáncer, al ser, y se ha mencionado en muchos foros nacionales e internacionales, es un grupo de riesgo. Sin embargo, aquí traigo unas estadísticas también de la Organización Mundial de la Salud, donde se han reportado 18 millones de personas afectadas por cáncer en el mundo. Desafortunadamente, de estos 18 millones de personas, casi fallecen al año 10 millones de personas. Tenemos del COVID en nacional, como ya mencionamos, 71 muertes, y a nivel nacional 83,000 muertes por cáncer en el mundo. Lo que hacemos, la invitación, eso es un panorama nacional, y lo que hacemos énfasis en los pacientes es que lleven a cabo las medidas para prevención, que son las que le damos
A los pacientes con cuidados con cáncer, evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca, lavarse con frecuencia las manos con agua y con jabón durante al menos 20 segundos, en especial después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y antes y después en contacto con otras personas. Los invitamos a que se sigan cuidando y quedarse en casa y salir solamente en situaciones estrictamente necesarias. Doctor Teófilo López, muchas gracias por información tan valiosa para las y los oaxaqueños. A usted gracias por habernos sintonizado. Que pase una excelente noche.